Bueno, continuamos con la serie Servolución. ¿Cuántos se han gozado estas semanas en las cuales hemos estado sirviendo estas 2 semanas en los Casa Group? ¿Cuántos se han gozado y han pasado un tiempo maravilloso? Qué hermoso lo que está haciendo nuestra iglesia y el impacto que está causando en la ciudad y he escuchado muchos testimonios, muchas personas que han sido impactadas, personas que dicen, el miércoles estuvimos con los jóvenes, mi familia, y la gente me decía, gracias, qué bien que están haciendo eso, me emociona, ¿de dónde son? Y teníamos la camiseta y teníamos un tiempo en el cual podíamos compartir de dónde somos. Y sin decir nada, simplemente nosotros fuimos a entregar unos heladitos y a recoger alguna desorden y basura que había en el parque, pero fue muy lindo el poder ver la gente que ve una diferencia, ¿no? Y que lo mejor es que nosotros como iglesia somos los que estamos haciendo la diferencia. ¿Amén? Amén. So, continuamos con esta serie y quiero, bueno, si tienes su Biblia, pero si no puedes seguirme en la pantalla, voy a leer Lucas capítulo 10 del versículo 25 en adelante. Y dice así: un maestro de la ley se acercó para ver si Jesús podía responder a una pregunta difícil y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le respondió: ¿sabes lo que dicen los libros de la ley? El maestro de la ley respondió: ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres. Y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Muy bien, respondió Jesús, haz todo eso y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús, así que insistió: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron, lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Digan conmigo, compasión. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento, donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida a este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Digan compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Dios, que tomes control en esta mañana. Padre, que la palabra que salga de mi boca venga directamente de ti, Espíritu Santo. Úsame como ese instrumento, como esa herramienta para hablar tu palabra, Señor, y que todo lo que salga de ti venga dirigido de ti, de mí, venga dirigido por ti, Dios. Y también en el nombre de Jesús te pido por cada persona que está aquí, los que nos van a ver por YouTube. Yo te pido por cada uno para que tu palabra llegue como espada doble filo, que penetre, que ellos puedan, Señor, tener convicción, Señor, y que tú seas transformando la vida de cada uno, Señor. Úsame a mí como un instrumento, que no me vean a mí, que te vean a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Qué linda historia, ¿cierto? Este experto de la ley quería jugar con Jesús, ¿no? Quería tenerle una trampa, ¿no? Lo que no sabía él era que Jesús lo conocía mucho más de lo que él se conocía a él, ¿no? Y Jesús, me encanta Jesús cuando él siempre responde, siempre aprovecha cualquier oportunidad para enseñarnos algo. Aún así, aprovechó una oportunidad de que este experto de la ley le estaba como tendiendo una trampa y él dijo: tú crees que me estás haciendo una trampa, pero yo te voy a enseñar algo, ¿no? Y me impresiona también que este experto de la ley
parece que ya lo había escuchado antes, porque si uno lee un poco más antes la Biblia, había visto ya que Jesús le había dicho sobre esos versos de ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y entonces Jesús le responde con esta historia, con una parábola, como muchos la conocen, ¿no? Para poder explicar lo que quería decirle en ese momento y para que él pudiera entender. Y me impresiona que esta historia, yo sé que muchos de aquí la conocen, no es una historia que es nueva, me impresiona que esta historia tiene tres caminos, ¿no? Pero hay un solo camino en el cual vemos ganancia. Y él no quería que Jesús lo conocía más a esa persona, más de lo que él mismo se conocía, y Jesús le habló, ¿no? Tu vida. Yo no sé si se recuerdan semanas atrás cuando hablábamos de la samaritana, ¿se recuerdan algunos? Y quiero contarle un poquito cómo son esas personas vistas en ese tiempo. Pues para los judíos un samaritano era una persona como de muy baja clase. O sea, eran casi tratados como animales. O sea, cuando un judío quería pelearse con otro judío, lo insultaba de una manera muy despectiva y le decía, oh, tú eres como un samaritano. Ya pueden entender de por qué Jesús usó a un samaritano en esta historia. Los judíos prácticamente odiaban a los samaritanos, los veían muy despectivamente, lo veían de muy mala clase, eran considerados mitad humanos. Quiero que se imaginen también en la historia uno de los peores lugares en los cuales, no sé, acá hay un montón de naciones representadas, pero piensa en algún lugar en tu pueblo o en tu ciudad de donde tú vienes que es muy malo, que tú sabes que tú no pasas caminando ni loco por ese lugar, ¿no? A ver, no sé en Colombia qué es, no sé en Puerto Rico y todas las naciones que están aquí, pero en Perú yo vengo de un lugar, yo me crié en el Callao, no me crié, pero siempre escuché de un lugar que es conocido internacionalmente. ¿Ah? Bueno, entonces que era muy malo, que me imagino que si yo paso por ahí, nunca pasé, pero siempre lo escuché, que se llamaba Los Barracones. Y me imagino que si paso ahí, termino como este judío tirado en la esquina, casi muerta. Entonces, imagínense ese lugar. Pues les digo que se imaginen, porque el camino de Jericó hacia Jerusalén era así. Era un camino en el cual habían maleantes, habían ladrones, no era seguro. Así que este samaritano estaba caminando hacia Jerusalén. Y quizás por eso le pasó esto al judío, que terminó casi muerto porque estos maleantes lo cogieron. Qué peligroso era ese lugar. El camino de Jericó a Jerusalén era muy, muy malo, y aparte que era muy empinado. Yo vi unas fotos mientras preparaba ese mensaje para visualizarlo y para saber cómo explicárselo, y veía que eran montañas y me imagino toda la gente con burros y caminando. Era muy, muy malo. Las personas que pasaron, como les contaba en la historia, pasaban y lo ignoraban, ¿no? El primero pasó, y el primero era ¿qué? Era un sacerdote. Muy bien, están atentos, muy bien. Entonces era un sacerdote, y lo que hizo el sacerdote que cruzó, o sea, como él lo miró, pero él dijo, ay, no, esto no es mi problema, ¿no? No se recuerdan, no les hace de memoria algo. Y la otra persona era un levita, o bueno, la versión que yo leí es un ayudante de la iglesia, del templo, ¿no? Un levita es un adorador. No sé, si lo pusiéramos en el tiempo de hoy, no se aleja a nosotros, ¿no? Un servidor de Dios, un adorador. O sea, no hay casi diferencia entre esas dos personas y nosotros. Y yo pensando, mientras preparaba, Dios me hablaba, porque cuántas veces yo, siendo transparente con ustedes, no le he pasado por encima o he ignorado una necesidad cuando hay una persona que está pasando por algo difícil, ¿no? He pasado por encima. No sé si les ha pasado a ustedes o soy la única. Entonces, las personas pasaron, ignoraron la necesidad. Semanas atrás aprendimos que podemos volvernos insensibles frente a las necesidades, y tenemos que tener mucho cuidado en esa área.
quería contarles esto porque mientras preparaba este mensaje y leía esta historia me recordaba que hace años atrás yo trabajé en una organización sin fines de lucro en el cual yo era asistente social. O sea, mi trabajo era ayudar a las personas que estaban en necesidad. Yo aprobaba o desaprobaba casos. Y en esta organización la más grande meta era ayudar a la gente que estaba en necesidad. Y mientras me acordaba de este trabajo que yo tuve, también pensé en una historia que escuché hace años atrás y quería contárselas, aprovechar aquí y contárselas para que más o menos entiendan el contexto de lo que les quiero decir. Entonces, esta historia trata de un rey que tenía muchas esposas. Eso no está bien, amigos. Así que esa parte no la escuchen mucho, pero sí, esa es la historia. Bueno, es un rey que tenía muchas esposas, pero amaba a una que la cual estaba completamente enamorado. ¿Y saben qué pasa con esa esposa? Ella muere. Entonces, el rey estaba muy triste y no sabía qué hacer con esta situación del dolor que tenía en su corazón. Y estaba desesperado, no sabía qué hacer con su tristeza, no sabía cómo manejarla. Entonces se le ocurrió una idea y lo que hizo este rey fue, ya sé, voy a construir un lugar para poner el ataúd de mi esposa, un lugar lindo, bello, que yo sé que a ella le va a encantar. Entonces empezó a planear y empezó a planificar cómo construir eso y compró un terreno grandísimo y puso en la mitad del terreno el ataúd de la esposa. Y mientras él hacía los preparativos, empezó a contratar la mejor madera y empezó a contratar, bueno, imagínense, lo mejor de lo mejor. Quería hacer que ese mini castillo sea para poner a su esposa en ese lugar, porque la amaba y quería honrarla. Y pasó el tiempo, y pasó mucho tiempo, y se involucró, pasaron semanas, pasó mucho tiempo, y seguían construyendo, estaban tomando mucho tiempo, y se involucró tanto en el trabajo de construir este mini castillo para ella, que se olvidó de la tristeza, se olvidó del dolor que sentía por ella. Es más, se olvidó que estaba la caja ahí, se olvidó completamente. Un día él llama a su hijo, vamos a caminar, vamos a ver cómo está la construcción, y están caminando. Cuando están caminando por el hijo se tropieza con una caja. Y el hijo dice, ¡ay! ¿Quién puso esta caja en medio del camino y de esta construcción? ¿Sabe qué, criado? Boten esa caja que está estorbando aquí. Y porque me ha ensuciado completamente mis pantalones, y empezó a sacudirse y bueno, y el papá siguió caminando y lo que sea, ¿no? No se dio cuenta, ya saben por dónde voy, ¿no? No se dio cuenta que sin querer el hijo botó la caja, el ataúd de su esposa. O sea, el motivo por el cual estaban construyendo el mini castillo, ¿no? Entonces, a veces nosotros hacemos cosas y nos olvidamos del por qué estamos haciéndolo. Y fácilmente la rutina, fácilmente las situaciones que estamos viviendo y nos desenfoca de lo que realmente es el por qué tú estás haciendo las cosas. El rey se olvidó, el hijo se olvidó del por qué estaban haciendo el mini castillo y se desenfocaron en un momento y se olvidaron de lo que estaba pasando. Bueno, estaba trabajando yo, ahora me van a entender por qué les cuento esta historia. Tenía un puesto de asistente social en esta organización. Y en este edificio, en este lugar donde yo trabajaba, pasaban muchas cosas en la semana. El domingo era una iglesia. En la semana, bueno, hacían ayuda a los necesitados, pero también tenían un lugar, 3 días a la semana tenían el Soup Kitchen. No sé si ustedes saben qué es eso, pero la gente va a comer gratis, comida muy buena. Y lo que pasaba es que por muchos años los que estaban a cargo de este lugar habían hecho esto. Y yo entré a trabajar, estuve trabajando 3 años, y durante el tiempo que entré a trabajar me di cuenta, algo me marcó en mi corazón. ¿Por qué? Porque sentía que la gente
cuando entró, me imagino, a trabajar muchos años atrás, antes de que yo los conociera, habían entrado con un corazón alineado a la visión de la organización. Pero con el tiempo eso cambió. Y yo lo que percibí cuando estaba trabajando ahí fue de que insensibilidad. Cuando venía la gente a comer, que la mayoría que venían eran como 100, 200 personas cada vez que hacían el soup kitchen, venían y olían feo porque eran homeless, eran gente que vivía en la calle, olían feo, venían con un montón de maletas y cosas, y esta gente lo que hacía, y no estoy hablando mal de ellos, sino que eso me marcó y les estoy explicando para que entiendan lo que estoy tratando de decir. Y limpiaban los asientos, se tapaban la nariz, o sea, sentía que ya el amor se había ido. Y eso marcó algo muy grande en mi vida, trajo una inquietud, porque nuestro corazón puede cambiar. Nuestro corazón en el proceso puede cambiar. ¿Por qué? Porque te haces tantas veces lo mismo que te insensibilizas de la situación o de la necesidad de los demás, ¿no? Hay un verso en la Biblia que dice, que me imagino nosotros siempre lo nombramos, dice, cuida tu corazón, ¿no? Ahorita se los leo. Pero cuando estaba pensando en eso y haciendo trabajando en este mensaje, pensaba en eso. Qué fácil es dañar mi corazón. Qué fácil es meterme en la situación y estar en el lugar y poder olvidarme de lo que está realmente pasando o el por qué lo estoy haciendo, ¿no? Porque entonces empiezo con la emoción, ¿no? Muchos de nosotros empezamos a revolución con la emoción y vamos a hacer esto, las ideas y todo lo que se nos pasó por la mente. Pero entonces, ¿qué está en tu corazón? Hay que estarlo cuidando. En el proceso empiezan, ay, pero está lloviendo, qué pereza. Ah, pero la excusa. Ay, no, pero ellos lo hacen a las 6. ¿Y yo por qué tengo que venir a las 5 a envolver estas cositas? ¿No? O ya no es igual, ya no es lo mismo. O me gustaba más como empezamos antes. ¿Sabes qué? Voy a ir para cumplir, porque ay, después no me van a ver en la foto y entonces ¿qué hago? ¿No? Por eso es importante que cuides tu corazón, de no ponerte insensible a las necesidades de otros. Y qué fácil es entrar en esto. Constantemente hay que estar mirando por dentro de nuestro corazón, nuestras actitudes, cómo reaccionamos frente a las situaciones, a lo que estamos haciendo, conversaciones que escuchamos o la manera que nos estamos dejando influenciar. La Biblia dice, ahí está el verso, sobre todas estas cosas cuida tu corazón porque determina el rumbo de tu vida. Y me gusta este verso, Proverbios 4:23, porque dice que cuide mi corazón, o sea, porque me va a dirigir, va a determinar el rumbo de mi vida. Y yo no estoy hablando de aquí, porque esto es un músculo, es un órgano. Estoy hablando del corazón espiritual que está aquí. Hay un verso que yo siempre lo nombro cuando comparto con ustedes, y ustedes lo saben porque es uno de mis favoritos, porque yo constantemente tengo que estar cuidando esto, mi mente. Y dice Romanos 12:2 que tenemos que estar constantemente transformando mediante la renovación de nuestra mente, diariamente. ¿Sabes qué es lo que te puede ayudar a ti a transformarte completamente? La palabra de Dios. Porque cuando yo estaba leyendo Proverbios 4:23 dije, yo puedo caer en eso. Yo puedo caer en la excusa, en los peros, en mirar a la otra persona mejor o menos que yo, fácilmente, ¿no? Entonces, ¿qué dice Dios en su palabra? Que cuide ¿qué? Mi corazón, porque Él va a dirigir mi vida, dónde voy a ir, ¿no? Qué importante es cuidar nuestro corazón. Cuida tu corazón de no ponerte insensible a la necesidad de otros. Y pensaba, mientras leía este verso, pensaba en lo sutil que es el diablo. Porque nosotros no nos damos cuenta, porque yo se lo he dicho antes, se lo repito porque quiero que se le quede bien grabado en su mente. El diablo no va a entrar con los cachos y todo feo y te va a decir, aquí estoy. Jamás. Él va a entrar sutilmente. Él te va a dar cosas para que tú te distraigas. Él te va a decir, ay, el pastor no te saludó hoy día.
El pastor no te miró, la pastora no, pasó por tu lado y no te saludó. Así que no vayas a servir esta mañana. O de repente te pone un trabajo en el medio. Ay, justo tienes que trabajar 2 domingos y 2 domingos no. Ay, qué pena. Pero te lo das sutilmente. Y a veces no son cosas, o tu líder no te miró, o no te saludó, o no te llamó esta semana. Uy, justo no fuiste el martes a tu casa group y tu líder no te llamó para preguntar por qué. Y tú estabas enfermo, ¿no? Y te ofendes. Y entonces así entra. En vez de tú llamarle a ella, oye, estaba enfermo, necesito que ores por mí. Porque yo sí, a mí me gusta pedir que oren por mí, porque sé que estoy protegida por Dios, ¿no? Entonces, uno no puede envolverse en las ideas de su mente. Por eso la palabra dice que tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente. Tenemos que transformarnos con la palabra de Dios. Tenemos que, Proverbios 4:23, cuidar nuestro corazón, porque nuestro corazón va a dirigir el rumbo de nuestra vida. Si tú no cuidas tu corazón, familia, olvídate, vas a irte por un lugar muy equivocado, muy fuera de la cobertura de lo que Dios quiere para ti. Amén. Qué fácil es salirnos de lo que el Señor quiere. Qué fácil es dejarnos guiar por nuestro corazón. Cuando tú estás en duda de algo, pregunta. No te dejes llevar por la emoción. Pregúntale a alguien que tú sabes que te puede dirigir, ¿no? En la historia, las dos primeras personas que pasaron junto al judío, y bueno, no pasaron juntos, pasaron y lo miraron así como, oh, ahí está él, me voy para acá mejor. Las dos primeras personas me imagino que eran personas como tú y yo, como les decía al comienzo. No eran personas diferentes, o sea, definitivamente eran personas como tú y yo, personas que de repente crecieron en el templo escuchando la palabra y no se hace diferente a nosotros, sabiendo, pero ¿saben qué pasó con ellos? Se insensibilizaron, se volvieron a hacer tanto, escuchar tanto, se olvidaron de lo que era importante. Estos eran líderes espirituales, rechazaron y se hicieron los locos. ¿Saben qué? Esto no es mi problema, yo no voy a arriesgar mi vida, porque recuérdense que ese camino era peligroso. Yo no voy a arriesgar mi vida por este tipo. Y se fueron caminando. Uno de los costos de la compasión es salirse de nuestra comodidad. Porque a veces nosotros estamos haciendo cosas y pasa una situación difícil, pero tú tienes que hacer cosas. Tú tienes una agenda, ¿no es cierto? Tenemos una agenda. Pero a veces Dios quiere mover nuestra agenda, quiere redireccionarnos a lo que Él quiere que hagamos. El samaritano, que era el hombre despreciado, lo dice la palabra, él paró, dice la palabra, y él vio la necesidad, y él caminó hacia él. Me gusta eso. Él paró y él caminó hacia el samaritano. Wow, me impresiona porque él tuvo una acción. Él salió de su comodidad, porque me imagino que él estaba dirigiéndose a Jerusalén, quizás a hacer un negocio, quizás, quién sabe qué iba a hacer el samaritano, pero él paró su agenda en ese momento, él paró lo que tenía que hacer para mirar y analizar lo que él tenía que hacer en ese momento. Él salió de su comodidad. Dice la palabra que él alivió sus heridas, dio su aceite y su vino, que estoy segura que el aceite y su vino eran parte de su provisión para ir al camino, para alimentarse él también. Y lo puso en el burro. ¿Por qué dirá eso la palabra? No, específico, lo puso en su burro y buscó un lugar seguro. Semanas atrás, ¿recuerdan que aprendimos que la compasión interrumpe? Interrumpe tu lógica, interrumpe tu manera de vivir, tu comodidad y hace algo en ti. Si tú amas, decía Pastor Jay la semana pasada, es imposible no tener compasión. Si tú amas, es imposible no tener compasión. La compasión te mueve a accionar. Tú tienes que tomar acción.
No es simplemente la emoción, ay, pobrecito, ok, y seguir adelante y dejar la situación allá. No, tú tienes que interrumpir lo que estás haciendo y tomar acción a lo que está pasando, como lo hizo este samaritano, ¿no? Él vio la necesidad, su compasión lo movió y accionó y limpió sus heridas, le dio vino, lo limpió con vino y vendó sus heridas y con aceite y salió de su comodidad. Y hasta él fue generoso, porque dice ahí que él puso 2 monedas de plata. ¡Wow! ¿Se acuerdan de la historia? Cuando lo puso en el burro, buscó. ¿Saben qué? Porque ¿saben qué? Cuando estaba leyendo esa historia, digo, bueno, pero él hizo bien, él pudo haberlo sanado y dejarlo en el camino y seguir, ¿cierto? Porque muchos de nosotros hacemos eso. Cuando queremos ayudar a alguien, lo ayudamos, le damos lo que está y seguimos. Pero él no. Él hizo algo más, dice la palabra. ¿Qué hizo él? Él hizo más por él. Él corrió una extra milla. Él lo puso en el burro y él lo que hizo fue llevarlo y buscar un lugar donde lo pudieran cuidar. Un alojamiento. Lo puso en ese alojamiento y dio, como dijeron por ahí, 2 monedas de plata. Cuando buscaba cuánto dinero eran las monedas de plata, en ese entonces era como pagar 1 o 2 o 3 semanas de un salario de alguien. O sea, ¿se imaginan? Ese tipo fue generoso. Ese samaritano enseñó generosidad. Él corrió la extra milla. ¿Saben qué, iglesia? Esto me emocionaba cuando leía porque yo decía, eso es la iglesia. Eso es la iglesia, hacer las manos y los pies de Jesús aquí en la tierra. Es mostrarle a todo el mundo que nosotros somos la esperanza aquí. Es sanar las heridas. Hay tantas personas en necesidad en este mundo. Hay tantas personas que necesitan sanar sus heridas, sanar su dolor, sanar sus situaciones, no sé. Piensa en ti, piensa en dónde Dios te ha sacado, ¿no? Y tantas personas que de repente tú estás aquí escuchando este mensaje y estás en este lugar buscando del Señor, pero hay tantas personas allá afuera que no. Y Dios nos está llamando a todos nosotros a tener compasión, pero no solamente la emoción, ay, yo tengo que hablar de Jesús, no, ir aún más allá. Y poder nosotros ser los pies y las manos de Jesús, porque estamos llamados en unidad a ser iglesia. Iglesia es donde están 2 o 3 más reunidos en su nombre. Tú eres la iglesia. Este es un edificio en el cual nosotros en este momento estamos siendo iglesia. Pero si tú y yo y muchos más de nosotros nos movemos, salimos de nuestra comodidad y empezamos a dar esperanza al mundo, imagínense que pudiéramos hacer todos juntos. Amén. Dios ha hecho tanto por mí. Él ha sanado tanto, tanto en mi vida. Y no me puedo quedar callada. No puedo dejar que muchas personas, porque si Dios lo hizo por mí, dice su palabra que Él de mis debilidades me va a hacer fuerte, ¿no? Entonces, si yo pasé por cosas difíciles, yo sé que hay mucha gente afuera que pasó por cosas difíciles y yo tengo que abrir mi boca para poder ser un canal de esperanza para ellos mediante lo que Jesús está haciendo en mi vida. Y así como lo está haciendo en mí, cada uno de ustedes tiene una historia que contar y que hablar, ¿no? Entonces la idea es de que nosotros no nos quedemos acomodados, sentaditos ahí, tranquilitos, chilling, viviendo la buena vida. No, la idea es de que Dios nos inquiete. Y yo creo que Dios está haciendo definitivamente algo en esta mañana. Dios está inquietando tu corazón, porque no quiere que te quedes simplemente con la emoción. Ay, sí, pobrecita la gente que está afuera. No, la compasión inquieta, la compasión tiene acción, interrumpe lo que está pasando en tu vida, tu agenda misma, para tú poder accionarte y poder hacer lo que el Señor te ha llamado a hacer.
Este samaritano hizo más por él. Buscó alojamiento y buscó a alguien para que lo cuidara. Y pagó por adelantado 2 monedas de plata. Fue generoso, él pagó por adelantado. En el camino de la compasión encontramos a Jesús en la segunda milla. Este hombre fue más allá de sus emociones. Fue más allá de lo que... Porque cuando uno se pone a pensar, ay no, pero tengo que hacer esto, tengo que cuidar esto, tengo que trabajar, y empieza a poner la lista de cosas que hacer y no te da tiempo. No lo vas a poder lograr, pero este hombre no. Este hombre lo que hizo, eso puede esperar. Y siguió, y fue y corrió la extremidad, fue más allá de sus emociones. Él podía haberlo sanado y dejarlo a un lado, pero él no, él hizo mucho más. ¿Y saben qué? Para darle una tapa al pomo, o algo un poquito más al pomo, él podía estar corriendo peligro también, ¿cierto? Porque él, al parar y sanar a este hombre, podían haber venido los mismos que hicieron el daño a este al judío, lo podían haber hecho al samaritano, porque el samaritano era samaritano, no era una persona bien vista. Pero aún así él dijo, ¿sabes qué? No me importa lo que pase ahora. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Él fue movido por compasión y accionó en su vida. Esta historia, y le voy a pedir al equipo de adoración que vaya pasando, esta historia del buen samaritano me recuerda tanto a Jesús. No, ¿ustedes no piensan lo que hace Jesús con nosotros? Él nos encuentra en el camino. ¿Cómo te ha encontrado Jesús a ti? A mí me encontró herida y con mucho dolor. ¿Y Jesús? ¿Qué hace Jesús contigo? Él quizás te encuentra en el camino tirado, con ansiedad, con depresión. Quizás tu matrimonio no puede más, ¿no? No está avanzando, ¿no? ¿Qué hace Jesús contigo? Él empieza a restaurarte a ti de adentro para afuera. Eso es lo que hace Jesús. Él no te sana y se va, Él está contigo. ¿Qué hizo el samaritano? Estuvo con él, sanó sus heridas y Él fue generoso. Él nos encuentra, Jesús te encuentra en medio del camino. Él te sana. Yo no sé lo que está pasando en tu corazón ahorita. De repente es falta de perdón. ¿Y qué hace Jesús? Te lleva en el camino para ayudar a perdonar, porque eso es lo que hace nuestro Jesús. Él mira por dentro de nuestro corazón y quiere transformarte de adentro hacia afuera. No sé la situación que tú estás pasando, no sé cómo Dios te encontró, no sé cómo Jesús te encontró. De repente te encontró como me encontró un día a mí, herida, con dolor, rechazada, pero Él no fue como esas 2 personas que pasaron por delante del samaritano, del judío, y miraron por encima. Porque sí, el mundo va a pasar por lado tuyo y te va a mirar así despectivamente y no te va a dar lo que solamente Cristo te puede dar. El mundo hace eso, pero Cristo lo que hace, Señor, lo que hace Cristo es que se para al lado tuyo y empieza a verte y empieza a escarbar dentro de ti y empieza a sanar con amor incondicional tus heridas, tu dolor, lo que has pasado, tu falta de perdón, tu enfermedad, tu situación, tus problemas, quizás tus finanzas que no están tan bien, no sé. Eso es lo que hace el Señor. Él empieza a sanar. Y no solamente va ahí, Jesús corre la extramilla contigo, no te suelta. Él paga, ¿saben qué? Él pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Él pagó por tu dolor, por tu ansiedad, por tu enfermedad y por todo. Ponle un nombre a eso. Él ya pagó en la cruz del Calvario cuando Él murió por nosotros. Pero resucitó, dice la palabra. Así que en esta mañana, si Dios te está hablando, te invito a ponerte de pie. Te invito a ponerte de pie. Jesús nos ha sacado de un camino de muerte.
un camino en el cual nos hicieron mucho daño, un camino en el cual nos destruyeron. Él nos sacó de allí y Él limpió todo lo que estaba dentro de nosotros, así como le pasó a este samaritano. Ese es nuestro Jesús, que tuvo compasión y corrió la extramilla con nosotros. Así, ese ejemplo de Él es el que nosotros tenemos que dar ahora. ¿Cómo no podemos ser lo mismo por otras personas? ¿Cómo no podemos ser los pies y las manos de Jesús aquí? Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. ¡Qué arma tan poderosa! Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, que inquieta nuestro corazón para poder hacer lo que Él nos está llamando a hacer. Familia, los dejo con 3 cosas. No dejen que su corazón determine el rumbo de su vida. Dejen que la palabra sea el que determine el rumbo de su vida. Pregúntenle al Señor sus decisiones, las cosas que van a hacer. Cuando sientan compasión, aunque tú no sientas ayudar a esa persona, corre la extramilla, porque en la segunda, tercera milla es cuando encuentras a Cristo. Es cuando encuentras a Cristo. Amén.